Pensé en 10.000 posibles títulos, 10.000 posibles temas, pero la verdad es que cuando uno tiene una idea, lo primero que tiene que hacer es que lanzarse, probarla y ver si te gustó o no, si te fue funcional o no, y si te dio resultados o no. Así que, hola, soy Ros. Bienvenido a este canal, es el primer video, sí, tengo el sol de frente y lo estoy disfrutando demasiado y me encanta poder grabar videitos así mientras estoy llenándome de vitaminas. Así que lo primero sí que voy a compartir en este canal es cómo unir la vida y sus procesos para hacer un boom. Vamos a empezar por algo. Obviamente aquí yo te voy a compartir mi historia porque pues es lo que te puedo compartir para que te reflejes y para que puedas utilizar lo que yo ya experimenté en tu vida, ¿bien? Así que vamos a empezar por ese momento, ese punto de quiebre de mi vida que fue primero a los 17 o 16 años, donde yo tenía como problemas de salud y elegí empezar a cuidar lo que sería mi alimentación, empezar a moverme, a entrenar, a cuidar mi cuerpo. Y ese fue el primer punto de quiebre y la primera cosa que yo hice por mí. Obviamente yo empecé mirando videos de YouTube, escuchando a personas como Paola Herrera, que la amo, fue mi primera como mentora de ese momento. Y hasta el día de hoy obviamente la sigo admirando, la veo de vez en cuando y nada, es hermosa. En fin, lo primero que yo hice como en esa situación de mi vida fue como lo siguiente. El antes es así. Tenía hipotiroidismo, me dieron como una pastilla en ayunas durante 6 años. Yo lo que hice con eso para transformarlo fue primero entrar en una crisis, porque yo creo que todos aquí cuando tenemos un problema, ese problema cuando se extiende en el tiempo o cuando se multiplica pasa a ser una crisis en nuestra vida, y esa crisis pasa a ser el punto de quiebre, y ese punto de quiebre pasa a ser, si tú te lo permites, el regalo más maravilloso de tu vida. Y si tú te lo permites, la cosa que más te va a hundir en tu vida. ¿Bien? Así que, ¿cuál es mi invitación? Cómo utilizar todos tus procesos, sobre todo de mierda, para que puedas convertirlos en magia. Para que puedas, tipo, levantar tu varita y como mago o maga hacer magia en tu vida. Sí. Porque tengo, mira, varios puntos de quiebre para contarte y que puedas decir, ok, me reflejo. Así que, bien, ¿qué fue lo que pasó en esta transición? Claramente, cuando a mí, por ejemplo, el doctor me da de alta, a mí lo que me dicen es, bueno, ella está bien, ella solo es flaca, solo come poco, es medio como inactiva, no pasa nada. Cuando esté embarazada ella va a crecer, va a engordar, se va a poner mejor, digamos. Eso era como lo que los médicos, sobre todo un médico, el que me mantuvo 6 años con una pastilla en ayunas, fue el que como que de alguna forma le dirigió eso a mis padres y a mí, y creamos todos juntos una identidad de mí, ¿ok? Entonces, obviamente yo lo que empiezo a hacer en ese momento es a darme cuenta de que el cómo me percibían las personas era como yo me estaba percibiendo a mí misma, y era lo que me sucedía, y era la identidad que yo estaba comprando en ese momento. Así que yo empecé a trabajar en mi mundo interno. Sí que lo hice. O sea, trabajar en mi mundo interno fue mirar qué yo creía de mí, cuál era mi identidad, porque yo creo que eso fue el primer clic que yo hice a nivel interno, de esos que no se ven. Porque cuando tú cambias tu mentalidad, como esa conexión contigo misma y todo lo demás, es como que puede ser que las personas no lo vean a primera vista, pero tú sí lo vas a notar, obviamente. Cuando cambia tu energía también las personas lo notan, pero hay cosas de tu mundo interno que nadie las ve, solo las puedes ver tú. O sea, tus cambios más profundos realmente solo los puedes ver tú y reconocer tú, y eso es un trabajo muy tuyo, ¿ok? Así que yo creo que lo primero por donde arranqué fue mirar esto de la identidad, porque lo recuerdo muy bien claramente, y es que dentro de mí estaba que era flaquita, que era delgada, que eso me hacía débil y que por ende yo era una chica débil y que por ende yo no tenía como fortaleza y que yo era como súper bobita para todo, y nada, eso fue creando básicamente como si fuese un espíritu débil en todo de mí, y yo empezaba como a reflejar eso claramente por identidad en otras áreas de mi vida. Yo emprendía o yo
no sé, tenía clases de baile, entraba en academias, canto, lo que sea. Mira, te digo algo, era buenísima para todo, pero nunca lograba nada. Era porque cuando yo estaba a punto de lograrlo, siempre me tiraba abajo. Siempre yo, por miedos y por consideraciones y por creerme débil, chiquita, pequeñita y poco valiosa o poco valiente por todo lo anterior, yo simplemente me iba por miedos. ¿Qué pasa? Llega como esa etapa donde paso como a los 15, 16 años y pasa todo esto y ya yo estaba como viviendo todas estas cosas en mi adolescencia, donde yo me acuerdo que un tiempo estuve en una academia bailando danza árabe y dentro de ese proceso llegaba un punto donde había que bailar en el escenario y cuando quedaban como 3 semanas que iban a hacernos los trajes y todo, yo me salí poniendo una excusa cualquiera que ahorita no recuerdo, pero obviamente que mis ganas eran estar ahí. Y es muy interesante esto porque ahí se ve reflejado otra cosa que me pasó, que recién hace menos de un año la logré, que recién hace menos de un año pude trascender como ese patrón y al mismo tiempo pude romper esa creencia, y era a brillar en el escenario, porque yo de alguna manera quería subir al escenario y no me había dado cuenta de cómo, de qué quería y de cómo era que yo quería disfrutar estar arriba del escenario y todo lo demás. Y después me di cuenta que era comunicando, ¿no? Después me di cuenta que era como oradora, compartiendo un mensaje de valor, hablando de desarrollo personal y de este tipo de cosas como las que te comparto ahorita mismo. Y es muy como interesante porque, de hecho, hice modelaje, hice pasarela, hice tantas cosas como estando en mi adolescencia, que siento que probé millones de cosas y que en las millones de cosas podía ser buena, pero que nunca me di el permiso de ser realmente buena, porque tenía miedos, sobre todo miedo al fracaso. De hecho, mi miedo al fracaso más fuerte lo habité hace 3 meses, ¿ok? Hasta ahora. Mi miedo más grande al fracaso hasta ahora, porque se trata de miedos en turno, como lo diría Cory. Así que, nada. Eso como primera parte de toda una reflexión. Y lo que me interesa compartirte en esta segunda parte es que, bueno, vamos a hacer trabajo interno, ¿no? Vamos a ir hacia adentro a mirar todo aquello por lo que quizá hoy en día hemos reprimido lograr algunas cosas en nuestra vida. Y es que, por ejemplo, en todos esos momentos donde yo por miedos, consideraciones, patrones y estas cosas elegía no brillar, era porque obviamente desconocía de cómo, de qué era el mundo interno, ¿no? O sea, yo no estaba conectada con eso. De hecho, lo vengo trabajando hace 2 años y es muy lindo porque mis inicios fueron con el deporte, mis inicios fueron con también una herida de identidad, ¿no? Entonces fui conectando el mundo interno con el tema de la mentalidad, lo que yo pensaba de mí misma, la identidad, con cuidar el cuerpo, la salud, ¿no? Tener un cuerpo fitness, estilo de vida fitness. Y de hecho mucha gente desde que tengo 17 años, creo que la mayoría de la gente, me conoce por eso. De hecho me sucedió que iba a dar una charla di una charla, mejor dicho, el día de mi cumpleaños, 31 de mayo, hace unas 3 semanas. Y me presentaron como coach fitness y yo dije, ¿cómo así? Mi identidad ya no es eso. O sea, no quiere decir que yo no ame el fitness y que yo no siga haciendo fitness, sino que siempre podemos presentarnos nuevamente. Y si algo yo amo es siempre obviamente mejorar desde adentro y poder compartir esa nueva identidad, ese nuevo autorreconocimiento de una misma en este caso, pues con el mundo nuevamente y punto. Y a quien le guste bien y a quien no le guste también. Hay personas que les teme mucho como esto de ¿por qué cambias tanto? O sea, ¿por qué evolucionas tanto, no? Tipo, ¿por qué ese ritmo tan así? Y pues nada, las personas se sorprenden y es algo que tienes que, pues normal, si sueles ser si sueles como resonar con esto que te estoy diciendo, de cómo llevas tu vida y de cómo vas como evolucionando, pues nada, hay personas que lo entenderán, otras que no. Pero en fin, de entorno y de lo que te digan no vamos a hablar hoy. Obviamente sale video de eso en otro momento,
Pero sí quiero como seguir este tema, y es que bueno, ese día me querían presentar como esta persona te va a hablar de salud, te va a hablar de fitness, te va a hablar, y yo no tenía nada que hablar de eso ese día. Obviamente tuve que avisar que mi presentación antes la había enviado y que por favor si la podían si se la podían brindar al presentador, ¿no? Y al final tuve que hacerlo yo. En ese momento tuve que dar mi teléfono al presentador para que presentara de la manera correcta. Son cosas tan breves, ¿no? O tan pequeñitas, más que breves, tan pequeñitas que hacen la diferencia, porque imagínense que una persona me hubiese presentado de una manera y que yo llegara ahí a hablar de una cosa totalmente diferente. Las personas iban a tener una distorsión, ¿no? De quién eres y cómo poder las personas conectar contigo a través de una presentación que te dieron y otra cosa que tú estás mostrando, ¿no? Entonces me gusta por eso mantener la coherencia, la congruencia entre todo. O sea, tener en cuenta todo. Si a mí me presentan de una forma es porque de esa forma soy. O sea, no te voy a vender, no sé, que soy millonaria cuando todavía no soy millonaria, ¿me explico? Entonces, nada, son cosas que pasan, viene por ahí. Así que, nada, eso me llamó la atención. Yo dije, claro, las personas no están acostumbradas a mirar nuevas versiones de ti constantemente. De hecho, yo cuando a mí me suele suceder que miro a personas que constantemente están en esa transformación y que se vuelven a presentar y demás, es como wow, tipo, y me dan ganas de volverme a presentar y no sé, me pasa eso porque yo amo la evolución constante y obviamente la amo porque quizá viene como de un dolor, de uno de esos dolores al principio de mi vida, es que sostuve una identidad que no me servía para absolutamente nada en la vida y que a través de esa identidad vivía como sueños reprimidos e historias infinitas de fracaso porque no me lo permitía, no porque era mala o lo que sea. Y sacando al ego y todo lo demás, considero que desde chica siempre he sido una mujer que por más cosa difícil que haga, o una chica que por más cosa difícil que haga, para todo siempre hay una solución y siempre hay cómo aprenderlo y siempre hay cómo hacerse la mejor haciendo lo más difícil. Bien, y no quiero quedarme con esta creencia que muchos se quedan de si son mis rodillas no te asustes. No, tengo que ser bueno en una sola cosa y que la gente me conozca solo por eso. Pues yo elegí hacerlo diferente y es algo que obviamente me inspiró una mentora que al día de hoy es mi mentora así top de corazón. Porque pues sí, obviamente nuevas versiones de ti resuenan con nuevas versiones de otros, así que eso es bienvenido y no tiene nada de malo. Pero pues sí, me pasó todo esto y al día de hoy me gusta mucho lo que puedo ver, lo que he podido crear a nivel mundo interno y a nivel mundo externo, ¿no? Y mi invitación obviamente al contarte todo esto es que puedas ver que yo creo que detrás de la vida de cada uno siempre hay una historia de superación. Detrás de la vida de cada una de las personas en este mundo siempre hay algo para rescatar, como dirían por ahí. Y es que la vida no te trajo aquí por accidente, ¿me explico? O sea, la vida te trajo para algo y tienes que empezar a creer en eso. O sea, construye una identidad que tenga la convicción de que tu alma tiene un propósito en esta vida, ¿bien? Y bueno, no nos vamos a extender con la parte del propósito, pero sí quiero como hacer un hincapié en esto, y es que realmente tienes que empezar a entender y a darte el permiso, más que entender, que has sido elegida o elegido por estar acá. Es simple, es sencillo. Estás aquí en la vida, otros no nacieron. Recuerda que fueron miles de espermatozoides entrando al mismo tiempo y entraste tú. O sea, literalmente luchabas por la vida antes de llegar, o sea, antes de estar en panza. Así que es como un recordatorio, como para que valores, bendigas, agradezcas tu vida y que realmente si en tu vida te encuentras en momentos de apatía, de consideraciones sobre tu brillo, puedas tomar todo esto que escuchaste como reflexiones
y revelaciones para tu vida que te permitan, obviamente, crear una realidad que sea mucho más expansiva para tu alma, que sea mucho más disfrutable, menos sufrible y que puedas habitar la grandeza que hay en ti en cada paso que das, eligiendo tu verdad siempre. Así que te quiero invitar a que, obviamente, si te gustó este video, le puedes dar like, te suscribas, lo compartas, comentes algo que te resonó. Y por supuesto que si algo de esto impacta en tu realidad, me va a encantar escucharlo y acompañarte.